Ahora vamos a tener un ejemplo de la suma de dos funciones logarítmicas con diferente argumento. Entonces aquí tenemos dos funciones logarítmicas que están representadas en una suma, en donde estos logaritmos neperianos, su argumento es distinto en el sentido de que el coeficiente es diferente. Vimos en un video anterior en donde tenemos dos funciones trigonométricas, las cuales se podrían haber visto de primera instancia como si fuera otra función trigonométrica por medio de identidades trigonométricas, pero su argumento era distinto y lo que las hacía distinto era un coeficiente. Por eso no podíamos aplicar directamente esa identidad. Pero bueno, lo hicimos por separado como la derivada de una división. Y se realizó y se llegó al final. Ahora vamos a tener un caso escrito de manera similar en donde tenemos en este caso una misma función y tenemos argumentos diferentes. Bueno, así como planteamos en aquel instante, si tenemos dos logaritmos, a veces nuestra mente quisiera hacer esto de, bueno, tengo un logaritmo más otro logaritmo, pues es igual a logaritmo más logaritmo, dos veces logaritmo de, y a veces uno quiere pensar que a lo mejor puede poner los argumentos también multiplicados dentro. Ahí. Y al ser, términos semejantes, podemos hacer la suma 5 más 4, 9. Y bueno, a veces ahí tratamos de resumir y decimos, bueno, tenemos el logaritmo más el logaritmo, eso es el logaritmo. ¿Y qué pasa si de una vez sumo los argumentos? Porque resulta que son semejantes, x cuadrada y x cuadrada, y me da 9x al cuadrado. Pero no es así, no funciona de esta manera los logaritmos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de dos maneras. Primero vamos a hacerlo como dos funciones distintas, o sea, como si fuera la fórmula de la función u más menos la función v, que tiene una fórmula de derivación que es f' de x, f apóstrofe, igual a la derivada de u más menos la derivada de v, ¿sí? Que es la fórmula general que ocuparemos porque es una suma. Pero como tenemos la función de logaritmo, bueno, vamos a utilizar nuestra fórmula de la derivada de un logaritmo neperiano del argumento u. Su derivada es igual a un cociente, bueno, una razón, una relación, una división, la cual nos dice que en la parte de arriba tenemos la derivada del argumento, entre el argumento original. ¿Sí? Así la tenemos. Entonces vamos a hacer nuestras derivadas. Entonces vamos a nombrar como función u a nuestro logaritmo neperiano de 5x al cuadrado. Y vamos a nombrar como v a nuestro logaritmo neperiano de 4x al cuadrado. Realizamos entonces nuestras derivadas. Copiamos y pegamos. Colocamos, hacemos logaritmo neperiano, será igual a la división de la parte de arriba, la derivada. 5 por 2 sería 10x, y en la parte de arriba el argumento original tal cual está, 5x al cuadrado. Tenemos la derivada de u'. Ahora vamos a obtener la derivada de v'. Entonces, v' será igual al cociente a la división de la derivada en la parte de arriba, 4 por 2 serían 8x, y en la parte de abajo el argumento original 4x al cuadrado.
y simplemente los ordenamos de acuerdo a nuestra fórmula de la derivada de una suma. Aquí la tenemos, apóstrofe derivada de una suma será igual a tener esto, en lo cual vemos que esto se puede reducir. Si lo reducimos, hacemos la reducción, tenemos que podemos dividir 10 entre 5, me da 2, y x entre x al cuadrado es x elevado a la menos 1, ¿okay? O que esto es igual a 2 sobre x. Esto si no queremos escribir exponentes negativos. De la misma manera, en el otro extremo, tenemos signo igual, 8 entre 4 es 2, x entre x al cuadrado, x elevado a la menos 1. Y bueno, este es igual a 2 sobre x. Listo. Ahora hacemos nuestra derivada, entonces ponemos la derivada de 1, 2x elevado a la menos 1, más 2x elevado a la menos 1. Como son términos, aquí sí son términos semejantes, y podemos hacer 2 más 2, 4x elevado a la menos 1. Y como vimos por el exponente a la menos 1, se puede escribir también como 4 sobre x. Listo. Y ahí tenemos nuestra derivada. Y como mencionamos, también lo haremos de otra manera. Ok. Vamos a quitar todo esto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Bien. Así como hay identidades trigonométricas, en logaritmos hay algunas propiedades. Y dentro de esas, cuando tenemos, por ejemplo, un logaritmo neperiano, nos dice una propiedad lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo neperiano que tiene un argumento u más otro logaritmo neperiano, misma función, pero con otro argumento distinto, vamos a llamarlo v. Entonces, cuando tenemos el logaritmo neperiano, bueno, la suma de dos logaritmos neperianos, donde cada uno tiene un argumento diferente al del otro, entonces esto se puede escribir como un solo logaritmo neperiano, en donde sus argumentos se multiplican u por v. Esa propiedad es la que nos dice que podemos aplicar la u por v. Ya está. Bueno, vamos a utilizar este planteamiento y reescribir nuestra función original mediante esta propiedad. Entonces dice que yo puedo quitar y escribir un solo logaritmo, en donde dentro del argumento de ese logaritmo neperiano voy a tener el producto, en otras palabras, la multiplicación de mis dos argumentos, 5x al cuadrado por 4x al cuadrado. Ahí está. Como es un producto, significa que yo estos argumentos los puedo multiplicar. Entonces, 5 por 4 me da 20. Multiplicación algebraica. X al cuadrado por x al cuadrado, la suma de sus exponentes, x a la cuarta. Listo. Ok, ya no vamos a tener dos funciones diferentes y las cuales vamos a sumar. No, simplemente tenemos un solo logaritmo con un solo argumento producido por los dos, y ahora aplicamos simplemente la derivada del logaritmo neperiano de u. Bueno, aplicando la derivada, nos dice que vamos a escribir una razón, o sea, una división, en donde la parte de arriba va la derivada del argumento, 4 por 20, 80. X elevado a la 4, elevado a la 3. Recordemos que se está derivando y nos dice que al exponente siempre le restamos la unidad. Y en la parte de abajo colocamos el argumento original tal cual está. ¿Bien? Así como en el caso anterior que podíamos dividir, bueno, aquí podemos simplificar, bueno, reducir nuestra fracción, ir reduciendo, y nos menciona, bueno, vamos a poner aquí
el símbolo de derivación, apóstrofe. Entonces, como tenemos 80 entre 20, 80 entre 20 es 4, x a la 3 entre x a la 4 es x elevado a la menos 1, y como dije, eso es igual a 4 arriba entre x abajo para no poner nuestro exponente negativo. Y listo, en un solo paso, bueno, en una sola fórmula, aplicamos la derivada y observamos que es la misma que nos salió aplicando la derivada de la suma. ¿Sí? Esto porque aquí se pudo aplicar un criterio, una propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Por eso es importante tener tablas y fórmulas a disposición. Bueno, es todo de este ejemplo.